Amigas y amigos de Triple R, muchas gracias por regalarnos un poco de su atención en este jueves 26 de mayo del 2022. Hoy escuchaba a Héctor Aguilar Camín que hacía un pronóstico sobre las próximas elecciones. Decía, a Morena le tiene que ir mal porque la gente tiene que reaccionar ante las estupideces que está cometiendo el gobierno federal y sobre todo los gobiernos estatales que tiene Morena. La gente tiene que reaccionar en las urnas y le va a ir mal. Yo difiero de estas consideraciones de Héctor Aguilar porque el gran actor en las contiendas electorales desde el 2018 es el presidente López Obrador. La gente vota por él. No crean que la gente votó por David Monreal. La gente votó por López Obrador y por eso obtuvo la mayor votación en la historia de Zacatecas para una elección de gobernador. Entonces yo creo que le va a ir bien a Morena porque la gente cree en López Obrador. Podrá cometer la mayor estupidez que se imagine, pero la gente lo quiere y confía. ¿Por qué? Pues porque el burro no era arisco y los partidos de oposición lo hicieron. Tenemos como ejemplo unas mediciones de las últimas encuestas. López Obrador tiene una aprobación de 62%. 62 de cada 100 personas creen en él, lo aprueban, no a su gobierno, a él. En cambio, los partidos políticos tienen una aceptación de 2.5%. Entonces, en ese escenario es muy difícil que le vaya mal a Morena porque Morena es López Obrador. Después del 24 no sé cómo se vayan a poner las cosas. Por lo pronto, las elecciones las mueve el presidente López Obrador. Y para que nos cuente cómo están las cosas, alguien que sí sabe de estos asuntos, nos acompaña el ingeniero Arturo Ortiz Méndez. Ingeniero, muchas gracias. Gracias a ti, Paco. Gracias a ustedes por invitarnos. Aquí estamos a la orden. Pues no sé si usted nos pueda explicar por qué la gente sigue creyendo en López Obrador con todos los errores que ha cometido, con todas las tonterías de su gobierno, como las medicinas, como la suspensión del 3x1, del impuesto minero, lo del INSABI, destruyó el Seguro Popular, lo convirtió en INSABI, ahora el INSABI en IMSS Bienestar. La gente sigue creyendo en él y lo sigue queriendo. Bueno, a ver, voy a tratar de hacer una reflexión de manera sintética. ¿Ok? Hay mucha información sobre esto. Primero es que la expectativa que se generó y que de alguna manera se sigue sosteniendo en mejorar las condiciones de vida de un porcentaje muy alto de la población de México, pues sigue vigente, ¿verdad? Esa es parte de la realidad. Es una expectativa y la expectativa se sostiene con la percepción que la gente tiene del presidente Andrés Manuel, no de sus colaboradores. Yo estoy de acuerdo contigo, Paco, en eso. Es otra cosa. Eso en principio. Segundo, los partidos políticos tradicionales, el que sea, incluyendo a Morena, PRI, PAN, PRD, el Verde, el PT, y de los más recientes, bueno, pues Morena. Son organizaciones o instituciones, vamos a llamarle así, que forman parte del club de las instituciones que no transmiten confianza, que no generan confianza a la sociedad civil y de alguna manera, pues
Son las plataformas a través de las cuales la sociedad política pues crea y recrea, ya en este momento con mucha dificultad. Es decir, cada día los partidos políticos están batallando más para mantener una membresía que sea representativa y que deje de ser simbólica. Sí, veíamos una medición y dice, se dividen en dos grupos las instituciones en las que se pueden confiar. Está la familia, los amigos, aunque no todos los amigos son confiables, No cualquiera. las universidades públicas, la Cruz Roja y la Marina. En las instituciones que no se pueden confiar o se debe confiar menos están la policía, la televisión, los diputados, que yo no sé si hay a quien confíe en los diputados, los sindicatos tampoco son confiables, y al último, los partidos políticos. La gente no confía en los partidos políticos, y yo creo que por eso confía en López Obrador, porque en 3 años que lleva, la calidad de vida de la gente no ha mejorado, ¿eh? Claro. Los pobres siguen siendo los pobres y el presidente los defiende, por lo menos en el discurso, y los pobres le compran esa promesa, Sí, sí, sí. aunque se los lleve la fregada. Sí. Entonces, a ver, bueno, entonces hay un asunto aquí que tiene que ver con esta resultante, es la percepción. La percepción que la gente tiene, que se genera a través de los cursos de acción, de las líneas de acción que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador genera diariamente y que está todos los días alimentando una expectativa. Voy a manejar un dato duro aquí, que es muy importante. El conjunto de el conjunto de los partidos políticos en México, entre todos, suman una membresía cercana al 10%, cercana al 10% del total de ciudadanos en edad de votar. Es decir, si en la lista nominal fuésemos nada más 100 millones de mexicanos, ¿verdad? De los 100 millones de mexicanos, ¿verdad? Cerca del 10%, que serían 10 millones, están de alguna manera asociados a los partidos políticos. ¿Sí? Pero es una cifra, el porcentaje de asociados a los partidos políticos o de militantes de los partidos políticos es una cifra inflada esta que estoy manejando. Por ejemplo, aquí en Zacatecas, la membresía del Partido de Acción Nacional es del orden de bueno, unos dicen que son 3.500 y otros dicen que son 5.000. El PRD 22.000, el PRI a veces maneja 70 y a veces 114.000. Morena también son cualquier 4.000, 5.000 ciudadanos. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente, Paco. La inmensa mayoría de los ciudadanos en este país no pertenecen a ningún partido político. La gran mayoría, vamos a decir, el 90% de los ciudadanos forma parte de la sociedad civil. Y Andrés Manuel, Del pueblo. sí señor. Y entonces Andrés Manuel no está haciendo política para los partidos políticos, A él no le interesa atraer a la militancia del PRI. ya desmembró lo que se tenía que Sí. desmembrar. Es pecata minuta comparado con la gran masa de la sociedad civil, que integra la sociedad civil, que es el gran elector al final de cuentas el día de la jornada electoral. Por eso Andrés Manuel, o sea, si los partidos políticos hacen un análisis equivocado de esto, pues en el 2024 lo van a volver a vivir, ¿verdad? Los resultados serán los que les dan otra lección. De tal suerte que, por ejemplo, aquí en Zacatecas, no es un asunto que tenga que ver la elección, el resultado electoral de 2024 no depende en gran medida de qué tanta membresía, o sea, qué tantos afiliados tenga el PRI, el PAN, el PRD, Morena, el PT, el Verde y el Movimiento Ciudadano y toda la gama de partidos políticos, porque son nada comparados con
con el grueso de la sociedad civil. Y entonces Andrés Manuel, su mensaje, pues bueno, todo lo podemos agarrar a favor o en contra, lo podemos batear, lo podemos asimilar, pues sí, pero la sociedad civil de cada 10, 9 no están afiliados a los partidos políticos. Y entonces esa es parte de la respuesta que yo daría, Paco, bueno, de la reflexión que yo compartiría contigo y con tu amplio auditorio sobre el análisis que tú haces de la estadística que presenta, no, perdón, de la reflexión que presenta Aguilar Camín, ¿verdad? Y que yo creo que tenemos que tomar en cuenta. ¿A quién va dirigido el ejercicio político, la línea política, los cursos de acción, la línea de acción del presidente Andrés Manuel? A la sociedad civil. Y la sociedad política, pues la cachiporrea, ¿verdad? En fin, pero ese es otro asunto. Y la sociedad civil, mira, por ejemplo, aquí en Zacatecas. Sí, por eso se atreve a enfrentarse a un gremio importante como los médicos, ¿no? Y le dice, se van al carajo, porque lo principal es la salud del pueblo. Y la gente dice, este es mi defensor, Claro, y entonces, ok, pero insisto, la clave está pues en que el sistema de partidos políticos se desgastó. Eso es a lo que hay que llegar. El sistema de partidos políticos desgastó a las instituciones, del color que sea, del signo que sea, de izquierda, de derecha, de centro. Es más, ya ni siquiera hay claridad de cuáles son de izquierda y cuáles son de derecha. Porque no es un asunto de lo que... Los reborosados. Ok, entonces, la clase política está disminuida, está mermada, está reducida, está arrinconada. Y entonces el presidente sabe que tiene, pues, sí, aquí tengo 10, pero de esos 10 tengo la seguridad que 9, de cada 10 que me pongan enfrente, 9 no están asociados a ningún partido político. Y hay proclividad, una gran parte de los militantes o exmilitantes, de lo que antes fue militantes del PRI, pues están hoy en Morena, y una gran parte también del PRD están allá, otra parte de panistas también, y de todos los partidos políticos han migrado hacia esa plataforma político-electoral, ¿verdad? Y el gran actor y el gran ideólogo y el gran gestor, pues es Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Pero esos son muy poquitos, esos no hacen ganar las elecciones. Los que hacen ganar las elecciones es la sociedad civil que sale a votar apoyando. Amigos, estamos platicando con el ingeniero Arturo Ortiz. Si quieren participar, los invitamos a participar. Mándenos sus correos a través de las redes sociales. Participen, pregúntenle al ingeniero lo que le quieran preguntar. Opinen, pero nada más con respeto, porque en la anterior entrevista que hicimos con la diputada, Sí, con la diputada Priscila. Priscila Benítez, hubo mucha participación, pero algunos sí muy cargaditos, muy cargaditos. Así que pueden preguntarle al ingeniero lo que quieran, participar, y con toda seguridad nos responderá. Y el objeto principal de esta plática con el ingeniero es conocer qué es el movimiento autónomo Zacatecas. de Zacatecas, una alternativa para quienes no confían en los partidos políticos, para quienes no creen en los partidos políticos. ¿Qué es el MAS? Mira, Paco, un grupo, porque no es mi equipo, un grupo de mujeres y hombres jóvenes, la mayoría, la inmensa mayoría, de Zacatecas, de actores políticos de Zacatecas que de alguna manera han sido excluidos, a pesar de su juventud, incluso en por lo menos 2 ocasiones han sido excluidos por el sistema de partidos políticos, impidiéndoles que ellos puedan participar. Entonces, empezamos a trabajar esto hace más o menos un año, ¿verdad? Y llegamos a la conclusión de que era necesario construir una alternativa plural. Voy a ser como reiterativo en esto. Llegamos a la conclusión de que era necesario construir una alternativa que le diera certeza, que le diera certidumbre a aquellos ciudadanos, mujeres y hombres, ¿verdad? Jóvenes, adultos y adultos en plenitud, ¿verdad? Mujeres y hombres, que
tuvieran interés en participar en el noble oficio de la política, y de alguna manera que esa participación pudiera incidir en el mejoramiento de las condiciones de vida de Zacatecas. Se llegó a la conclusión de que era necesario participar en el marco de la normatividad aplicable. Y entonces es así que se constituyó una asociación. Está participando una regidora de Sombrerete, una regidora de son jóvenes, de Noria de Ángeles. ¿Está participando el presidente municipal? Alan Murillo. Están participando un grupo, vamos a decir, grupos de la pluralidad de actores. Por ejemplo, el Imperio, el Valparaíso. Sí, el propio presidente. Nosotros, por ejemplo, construimos un acuerdo con el presidente, hoy presidente Alan Murillo, al margen del PRI, del PAN y del PRD que iban asociados. ¿Por qué lo tuvimos que hacer? Porque ellos no entendían, los partidos políticos, de que iban a perder así como estaban construyendo las cosas. Le invertimos cientos de horas para confeccionar una alternativa para ganar, ¿sí? No entendieron, tampoco entendieron los de Morena. Yo tengo relación ahí en Sombrerete tengo relación prácticamente con todos los actores de la diversidad y de la pluralidad. Y entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Pues tuvimos que hacer un acuerdo por la lateral, ¿verdad? Por la lateral, a fin de construir una alternativa ganadora, ¿verdad? Lo mismo tuvimos que hacer en Noria de Ángeles, lo mismo tuvimos que hacer en Tramposo, lo mismo tuvimos que hacer en Guadalupe. Bueno, ¿y quién gobierna en Guadalupe? Pues en Guadalupe gobierna Morena, con Julio César. Ahí tuvimos que hablar con Julio César. Y en Trancoso, el origen político del presidente municipal es, pues, es el PT. Unos dicen que es, ok, pues con él se construyó, el equipo con el que trabajamos, con él se construyó la plataforma para competir y ganar en Trancoso. Lo mismo se hizo en otros lados, como en Betagrande, en Calera, en fin. ¿Qué sucede? Pues que esta alternativa de la que estamos hablando, el Movimiento Alternativo o Autónomo Zacatecas, el MAS, es una plataforma que está pensada primero para convertirse en una alternativa a la centralización excesiva que hay de los partidos políticos ya anquilosados. Es decir, no hay forma de hacer política de manera decente en Zacatecas si no estás dispuesto a reconocer las decisiones del centro. Es decir, los del PRI pueden empezar a hacer política ahorita, una torre, el que sea, pero todo dependerá de lo que resuelvan en el centro. Entonces tú trabajas aquí 2, 3 años. Eso exactamente pasó en la candidatura. Claro, señor, claro. El obvio, el que ya estaba decidido era Fito. Sí, Fito Bonilla. Y Fito Bonilla tuvo que apechugar. Pero hace 24 años, Paco, con Ricardo, hace 24 años, el PRI lo marginó, lo excluyó. Y en otros lados tuvimos que darle cobertura. Trabajamos, muchos trabajamos para que Ricardo no quedara excluido de la participación. Y entonces, porque algunos piensan que ahorita cualquier movimiento que hagas es ir en contra del gobierno. No. Nada tiene que ver con eso. De lo que se trata es de construir una alternativa que no es, que le dé certeza, que le dé certidumbre a los actores políticos en primer instancia, en primer nivel, y que no estén dependiendo de las decisiones que toman en México en cualquiera de los partidos políticos. Si quieres tú, empezando por el PRD, el PAN, el PRI, el propio Verde. Ahorita, si estuviéramos platicando aquí con los de Morena, ¿quién de Morena tiene la certeza de que puede ser candidato? Nadie tiene la certeza, ni los que forman parte de la familia políticamente más poderosa, ¿verdad? Ni los que están dentro del propio Morena. En el PRI, ¿quién tiene la certeza de que va a ser? En el PAN, ¿quién tiene la certeza? ¿O en el PRD? Nadie puede ahorita nadie tiene la certeza, menos la seguridad de que va a poder ser candidato. Y entonces empieza a construir con los zacatecanos, la sociedad civil, porque la sociedad política es muy chiquita, ¿verdad? Empieza a construir con la sociedad civil de Zacatecas los acuerdos, los grandes consensos
para que todos podamos converger en el diseño y en la confección del proyecto para el desarrollo y el progreso de Zacatecas. ¿Quién lo puede hacer? Hablemos del que sea, del precandidato o del aspirante o del prospecto que veamos, del partido que queramos. Y entonces, ¿de qué se trata en más? Pues se trata de construir aquí la plataforma en donde aquí los propios actores de Zacatecas construyamos nuestro futuro. No quiere decir que nos tengamos que divorciar o que tengamos que pelearnos con los partidos nacionales de ningún signo. No, se trata de que aquí en Zacatecas la sociedad civil, pero principalmente la sociedad política, tiene que organizarse para construir esta plataforma de convergencia de la pluralidad, esta plataforma que permita coexistir, que permita cohabitar, que permita corresponsablemente hacerse cargo del proyecto de mediano y de largo plazo para el desarrollo de Zacatecas. No, el MAS no va a ser partido político. Sí, estamos compitiendo estamos trabajando para que se convierta en partido político local. Y yo como sociedad, ¿qué garantía tengo de que este nuevo asociación que va camino a ser partido político no va a repetir los mismos vicios que los partidos? ¿Quién me garantiza que Arturo Ortiz, que está en la organización, no va a usar al MAS para negocio? Ok. Entonces, a ver, hay un primer documento que se llaman, que se le denominan documentos básicos, que incluye la línea política, la declaración de principios, el programa y los estatutos. Ya en ese documento, en esos documentos se establece claramente cuáles serían las instancias que definirían quiénes son los candidatos, quiénes son los candidatos, hombres o mujeres, ¿verdad? Y en qué nivel participarían. Y entonces no podemos dejar que el regidor número 1 o el 2 o el 3 o el 4 del municipio de Melchor Ocampo dependa de lo que acuerden los dirigentes de los partidos nacionales en la Ciudad de México. Señor, eso se necesita que se resuelva allá. Okay. Igual en Guadalupe, igual en Zacatecas, pero igual en la entidad, en el estado. Nosotros, el derrotero, vamos a decir, el futuro de Zacatecas no puede estar dependiendo de que la entidad siga siendo utilizada políticamente como moneda de cambio. Es decir, arreglen todo lo que tengan que arreglar, al final de cuentas en Zacatecas son el 1%. ¿Qué problema, hombre? Ahí pueden poner hombre o mujer o lo que se ocupe, no hay problema, ¿verdad? Y entonces, todo lo que puedas estar construyendo aquí como proyecto, lo desbaratas. Entonces, ¿de qué se trata? Pues que en el estatuto, en los estatutos, en la normatividad del propio partido nuevo, ¿verdad? Si es que se logra constituir, entonces ya está establecido, los de Chalchihuites tienen que definir quiénes son sus candidatos o candidatas. Los de Guadalupe tienen que definir eso. No puede estar sujeto a designios de los dueños de los partidos a nivel nacional. Con todo respeto se ha dicho, ¿verdad? No hay que pelearse con nadie, porque no es una lucha en contra de los partidos políticos, ni en contra del gobierno. Se trata de construir una alternativa, y esa alternativa pues debe de tener mucha claridad aquí de para qué queremos eso, efectivamente, para qué lo queremos. Nosotros hemos estado hablando con mucha gente de todos los colores, ¿verdad? Yo voy a hacer un comentario que parece chascarrillo, a lo mejor es chascarrillo, pero mira, Paco, yo en los cientos de horas que le he invertido a las pláticas o a los diálogos con actores de otros partidos políticos, cuando de repente se tensan las cosas, yo digo, miren, este no es un asunto ni siquiera de doctrina, ni de ideología, ni siquiera de principios. Los del PAN tienen que, estando presentes ellos, ¿verdad? Los del PAN deben entender que no son tan santos como piensan. Los del PRI no son tan revolucionarios ni tan nacionalistas como dicen. Y los del PRD no son tan democráticos. No es cierto eso. Lo que sucede es que si no tienes proyecto, Paco, si en Zacatecas la sociedad política, los políticos, no se ponen de acuerdo para diseñar, para confeccionar el proyecto futuro de Zacatecas, entonces siempre seguiremos siendo moneda de cambio. No es correcto, ¿verdad? Por el lado que le quieren ver, no es correcto que la construcción de infraestructura urbana y social en el sexenio inmediato anterior, bueno, con ello no hubo mucha, tengo la impresión de que no hubo mucha construcción aquí, por lo menos en la capital.
pero no hubo obra pública como hubo en otros gobiernos. Pero yo, por ejemplo, no, Hubo dos pasos a desnivel, sí, la ampliación del estadio Francisco Villa, Francisco sí, Villa y ya. pero mira, Paco, por ejemplo, asociado, el gobernador David Monreal tiene como uno de sus ejes el tema del turismo, ¿verdad? Bueno, en el gobierno anterior también debió ser fundamental. Y en el anterior, con Miguel Alonso, también debió ser una de las columnas vertebrales de los proyectos de gobierno. Y en el anteanterior, con Amalia y con Ricardo, ¿verdad? Y con mi tocayo Arturo Romo, ¿verdad? Y con Genaro y con Lupe, una prioridad el tema del perfil, de perfeccionar el perfil de la ciudad que turísticamente vendes como una ciudad cultural, como una ciudad colonial, hermosa, como una ciudad que en sí mismo es un atractivo para el turismo. Y entonces hay elementos que cada uno de ellos en estos 40 años ha incorporado como parte de la obra pública. Y en el caso de Miguel, sin que yo sea, bueno, pues él llegó a ser gobernador por el PRI, ¿verdad? Pero Miguel invirtió, por ejemplo, en una instalación que, pues algunos dicen que costó como 480 millones de pesos, lo que haya costado. El teatro, enorme instalación ahí. Qué lamentable que algunos digan que de repente lo utilizan como caballeriza, que otros lo utilizan como una escuela. El Centro Cultural El Centro Cultural. Centenario. Qué lamentable, Bicentenario. perdón, no me acuerdo de qué lamentable que los recursos de los zacatecanos, los impuestos de los zacatecanos, estén pues arrumbados allá, cuando debería formar parte del conjunto que Zacatecas debería presumir México, a Zacatecas, a México y al mundo, ¿verdad? Y fortalecer la riqueza, el espectro de oferta que tiene Zacatecas para el turismo y para el cultivo y el desarrollo del arte, de las ciencias y todo. Bueno, pues entonces está rinconado. Yo les decía a algunos compañeros de Morena, dirigentes que hablé con ellos la semana pasada, dicen, no, es que eso fue producto de la corrupción. Vamos a suponer que ha habido corrupción. Bueno, pues que intervengan las autoridades, ¿verdad? Pues eso qué. Yo no me imagino, ¿verdad? La sociedad política de Zacatecas planteándose, pues acabar con las carreteras que se construyeron cuando estuvo Amalia, porque le tocó gestionar con Fox y con Felipe Calderón la conclusión de las carreteras que le permitían la conexión a San Luis, al norte, a Saltillo, ¿verdad? Aguascalientes. Bueno, ¿de qué estamos hechos en Zacatecas? Que no puede prosperar ningún proyecto político, ningún proyecto de gobierno, porque entonces imponen a los candidatos y a las candidatas en México. Y entonces, al final de cuentas, el proyecto que se implementa en Zacatecas es el proyecto que... Es que la forma tradicional de hacer política es mentarle la madre al adversario. Sí, ser oposición es bien fácil. ¿Sí? Es decir, es un corrupto, No, es lo más fácil. Inepto Y todo. y vamos a derrumbarlo. Por eso lo que queremos en esta nueva plataforma, decimos, bueno, nosotros no queremos ser de oposición, queremos ser propositivistas. ¿Por qué? Porque en un gobierno democrático tú construyes con la pluralidad, pero no nada más para jalar los votos. Tienes que construir en un esquema de corresponsabilidad para llegar a un estadio, a un nivel en donde el cogobierno, esa pluralidad, se haga corresponsable de gobernar bien. ¿Sobre en base a que a las ocurrencias? No, tiene que haber un proyecto y eso es a lo que yo me refiero. Si no, o a lo que nos estamos refiriendo ahorita, ¿verdad? Estamos coincidiendo en esto. Si nosotros no vemos, yo no quiero ver hacia atrás, yo quiero ver hacia el futuro. Pero yo creo que en lugar de estar perdiendo el tiempo pues de alguna manera desgastando a la sociedad civil y a la sociedad política con tanta descalificación, por ejemplo, a mí me gustaría saber cuántos recursos, bueno, primero, el proyecto para fortalecer, para perfeccionar y para incrementar todos los activos, la infraestructura y equipamiento y toda la organización para el desarrollo del turismo. ¿Verdad? Y entonces, esa es una. ¿Qué es lo que pensamos hacer en Zacatecas para perfeccionar los sistemas de producción para el sector agrícola, para el sector pecuario
y para despegar lo que no hemos logrado despegar, la agroindustria en Zacatecas. ¿Qué vamos a hacer, pues? ¿Sí? Ya no podemos exportar, bueno, los que producen ganado, ya no pueden, ya, los que producen carne, ya no pueden exportar, ya nos pusieron un cerco porque no damos no cumplimos con los estándares. Bueno, pues, yo lo comenté hace cerca de 3 años aquí contigo, hay un rastro, se intentó construir un rastro tipo inspección federal en Zacatecas. En Jalisco ya llevan, en ese entonces yo comenté aquí que ya llevaban 23 y ahorita llevan 29 rastros tipo inspección federal, pero no es la instalación nada más, ni son los cuchillos, ni la sierra, ni nada, es todo el sistema desde el manejo del ganado, ¿verdad? La alimentación del ganado, la cuestión genética, la cuestión sanitaria y la organización de todos los productores para que puedan llevar sus semovientes a una instalación y poder hablar de un rastro tipo inspección. Pero así estamos en todo. Y entonces, pareciera, en Durango, un proyecto que teníamos aquí para Zacatecas, ya se lo, vamos a decir, ellos lo aprovecharon, ¿verdad? Además era del gobierno federal y el gobierno del estado tenía involucramiento aquí, por lo menos en muchas cosas que se hicieron con equipos locales. Ya en Durango tienen un centro de acopio, una inversión de cerca de 10,000 millones de pesos para el acopio y la industrialización de la carne de bovinos, ¿verdad? Y nosotros, pues nomás hicimos el proyecto, se lo llevaron a otro lado y aquí en Zacatecas no se puede hacer nada. Termino con esto, Paco, por una sencilla razón, esa es mi opinión, de que eh, ¿cuál es el equipo que estaba trabajando aquí localmente en Morena? Voy a empezar con los de Morena. Los de Morena tienen un gran problema que yo no sé cómo lo vayan a resolver, pero como partido están exactamente igual que los otros. Como partido, ya dijimos, no estamos hablando de Andrés Manuel es otra cosa. Ni estamos hablando del gobernador, el gobernador es Yo otra creo cosa. que Morena está peor. Y entonces, esa clase política, ese equipo político de Morena, ¿qué les pasa? ¿Qué sucede? Que no nos podamos sentar a platicar. No de no de cosas que son ya comunes aquí, ¿verdad? En Zacatecas, está criticando al gobernador, está criticando al presidente de la República, criticar a los presidentes municipales. No, vamos a olvidarnos de eso, compañeros. Vamos a sentarnos a platicar para confeccionar el proyecto para el desarrollo y el progreso. El proyecto para acabar con el hambre o para enfrentar el hambre en Zacatecas no es de izquierda ni es de derecha. Ese proyecto no es de Morena, ni es del PRD, ni es del PAN, ni es del PRI, ni del Verde, ni de Nueva Alianza. Ese proyecto lo tiene que hacer corresponsablemente la pluralidad de la sociedad política de Zacatecas. El proyecto para el hambre, ¿verdad? Para enfrentar el problema del hambre. Bueno, ¿cómo vamos a hablar del proyecto para el desarrollo y el progreso de Zacatecas con la idea de uno solo? Pero no se puede hacer un proyecto para el Estado de largo alcance en todas las áreas si no hay voluntad del Ejecutivo. Y entonces, él dice, yo tengo mi proyecto y lo que piense Acción Nacional me vale gorro, y lo que piense Morena, peor. Entonces, la sociedad está marginada. Sí, Paco, pero mira, el proyecto, o los proyectos el proyecto de un gobernante, termino rápidamente, el proyecto de un gobierno, eh, mm, por ejemplo, ahorita que hay escasez de recursos, pues son proyectos, yo digo que de corto alcance. A mí me gustaría, lo digo con toda franqueza, me gustaría y voy a hacer todo lo que esté de mi parte para que el gobernador David Monreal asuma, convoque con el liderazgo que debe tener como gobernante, que convoque a esa pluralidad, ¿verdad? Esa pluralidad no le debe quitar absolutamente nada de lo que son sus facultades y de lo que son sus derechos y lo que son sus obligaciones como ejecutivo. Pero sí creo que él, con la mano en la cintura, podría convocar a esa pluralidad. ¿Y la pluralidad qué es? Pues son mentalidades diferentes. Claro. Y la riqueza de tu mente con la riqueza de los que estamos. Mira, las ideas no cuestan. No cuesta nada, ¿eh? O sea que tú puedes producir 10, 20, 30, 40, 50 ideas, sí, señor. dárselas. Sí, señor. Y no cuesta nada. Y vamos a elegir, vamos a ir enchufando unas con otras. Claro.
Porque él es el ejecutivo. Yo no tengo duda de que David Monreal es el gobernador. Y a mí me interesa que a que David Monreal le vaya bien como gobernador, para que nos vaya bien a todos los de Zacatecas. Bueno, hay proyectos que ya están en marcha y que se van a ejecutar, pero los proyectos de mediano y de largo plazo, creo que es una gran oportunidad de este gobernador y de cualquier otro, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando de este gobernador, de que convoque, no para que vayamos ahí con nuestras ocurrencias, no, hay muchas cosas serias que se pueden hacer en Zacatecas y que el proyecto no sea para un sexenio. En Aguascalientes, ¿verdad? El primer proyecto para el primer anillo de circunvalación, así rápidamente lo comento, fue hace 55 años. Y cuando salieron en venta los terrenos, la gente no los quería, ¿verdad? Porque decían, o sea, 50 pesos, ¿y quién va a ir a comprar allá? ¿Y yo qué voy a construir? Y ahorita ellos están hablando de un anillo de circunvalación, de un periférico que ya está prácticamente adentro del territorio zacatecano. ¿Me explico? Y entonces, ¿pero qué sucede? Pues que el gobernador Gel Jiménez no destruyó lo que hizo Olivares Santana. Y Otto Granados no destruyó lo que hizo su antecesor, ¿verdad? Igual el Güero Landeros no destruyó lo que... Sí, es a lo que yo me refería aquí cuando hablo de Zacatecas. Y digo, compañeros, aquí necesitamos una clase política comprometida, dispuesta a reconocerse como parte de la pluralidad. Qué bueno que pensemos diferentes. Esa es la riqueza fundamental que debemos capitalizar para poder sentar las bases de un proyecto alternativo para el desarrollo y el progreso de Zacatecas. Rápidamente, ingeniero, díganos en qué etapa va el MAS. El próximo 2, tengo entendido, el próximo 2 de junio es su segunda asamblea constitutiva. El 3 de junio, en la colonia González Ortega, ahí tenemos una asamblea y pues así las estamos. ¿Cuántas van a cumplir? Nosotros esa va a ser la segunda. Vamos a completar 12 asambleas que son las que tenemos programadas y en 12 distritos diferentes, ¿verdad? Y pues esperamos cumplir con toda la normatividad y que la sociedad zacatecana esté perfectamente clara. Ya para el 24 ya sería partido político. Sí, nosotros estamos en esa idea. La idea es que nosotros no queremos dejar pasar la oportunidad y nuestro verdadero interés es que en el 2027, en la mesa para la definición del rumbo y la dirección de Zacatecas, poder tener voz. ¿Verdad? El 27 en la elección del próximo gobernador. Y en el 24 queremos... Pues si no tiene candidato, ahí me apunta. Sí, hay que hacerlo. Porque entonces... Mira, lo que necesitamos es garantizarle a la gente. A ver, ¿quién se está organizando en Nora de Ángeles? El equipo que se está organizando, bueno, en Villa Hidalgo, puedo poner cualquier municipio. ¿Ya tienen organización en los 58 municipios? No en los 58. Nosotros vamos primeramente sobre la organización de los 18 distritos. Y no necesariamente, por ejemplo, aquí en Guadalupe, pues es el municipio de Guadalupe y el municipio de Betagrande. Ingeniero, pues muchas gracias. Gracias. Ya nos extendimos demasiado, pero es un tema que tenemos que seguir revisando y diciéndole a la gente que participe. Sí. Es importante que participe la gente, el pueblo, para que aporte ideas. Y si los partidos están rebasados, pues tenemos que encontrar vías para que sus aportaciones sean escuchadas. Sí, hay que apostarle a la pluralidad, ¿verdad? Es la mejor fórmula para fortalecer la vida democrática. Hay que apostarle a que se haga a un lado el egoísmo, ¿verdad? Que no seamos egoístas, pues pensamos diferentes y que así nos tenemos que reconocer y así nos tenemos que asumir. Y hay que apostarle a que el proyecto más importante se llama Zacatecas y que ese no puede ser el resultado de las ocurrencias de uno, independientemente de quién sea. Tiene que ser el resultado de la convergencia de la pluralidad. Muchas gracias. Y pobres. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a ti, a ustedes, Paco. Hasta la próxima, amigos.